Buenas tardes muchachos, entonces este video tiene por objeto hacer un resumen rápido de lo que hemos visto en análisis espacial. Comencemos. Entonces, rápidamente vamos a mirar los conceptos y vamos a ir resolviendo el taller que teníamos. Lo primero es que el análisis espacial raster no se puede ligar de cualquier otro análisis espacial. Esto es básicamente una continuación del análisis espacial, pero ya no en formato vectorial, sino en formato raster. Y eso nos crea una gran diferencia porque como las estructuras son tan diferentes, nos permiten unas nuevas aplicaciones y obviamente nos tienen otras limitaciones. Básicamente se trasladan las limitaciones de los formatos a estos análisis. Recuerden que la principal ventaja entre un raster y un vector las podemos numerar, son varias, pero numeremos las tres principales. La primera es que utiliza una estructura de datos simple. Las superposiciones de un raster con respecto a otro raster es muy rápida, es muy eficiente porque estamos hablando de comparar píxel a píxel, o sea, número a número, matriz a matriz. Y da la posibilidad de generar o de poder modelar el terreno y lo que conocemos como modelos digitales de elevación, que es realmente la principal aplicación que nosotros utilizamos en el día a día. Igualmente se trasladan también esas desventajas, que como es una estructura tan fácil, tan rápida, menos compacta, también implica que es una estructura más pesada, que las relaciones topológicas que tienen los puntos, las líneas y los polígonos no se pueden hacer acá, entonces no podemos preguntar quién es vecino de quién, cuál es la longitud del área propia, etc. Y además de eso, varios SIG se van a ver limitados siempre por esa cantidad de matrices que son capaces de procesar. O sea, depende si el raster es muy grande, muchas filas, muchas columnas, usted puede manejarlo en un SIG o no lo puede manejar. Para que entendamos eso y miremos las características que describen un raster, entonces vamos a hacer lo siguiente. En la carpeta de datos con la que estamos trabajando van a cargar la capa DEM. Esta es una capa que, como lo hemos visto en actividades previas, si vemos en propiedades y nos vamos a mirar la información del raster, vamos a encontrar esa descripción mínima: número de filas, número de columnas, cuántas matrices son o cuántas bandas, en este caso es una, cuál es el tamaño de celda, en qué formato está guardado, que es un TIFF, y cuál es la profundidad del píxel. Este formato típico que vemos acá es un formato de un texto plano de un raster, y ese texto plano, recuerden que hemos hablado de que podemos guardarlo como archivos dentro de una carpeta con cualquier formato de imagen, y había unos formatos estándar que son comúnmente utilizados: el primero, que es el .tif, y el otro, que es el formato ASC, que es el formato ASCII. ¿Listo? Eso es básicamente una conversión de formatos. ¿Cómo convertimos, por ejemplo, un raster a un ASCII, a un formato plano de texto plano? Pues vamos para la toolbox, en herramientas de conversión, y desde raster a un formato ASCII, guardémoslo. Guardamos. Voy a ponerle de la extensión que quieran guardar, TXT o ASC, los dos son formatos de texto plano. Y ok. Terminó. Vamos a mirar lo que convirtió y nos creó un archivo que es ASCII, los otros son archivos auxiliares. Voy a abrirlo y se dan cuenta que es lo mismo: número de columnas, número de filas, donde comienza la coordenada inicial XY, cuál es el tamaño de la celda y cuál es el valor donde no hay información, lo que conocemos como el valor de no data. E igualmente nosotros podemos hacer conversión de
raster a vector o de vector a raster. Y recuerden que siempre eso implica dos conclusiones importantes. La primera es que hay pérdida de información atributiva y hay pérdida de información espacial. Se pierde normalmente la precisión. Hagamos un ejemplo de eso, que ese es el taller que estamos realizando. Entonces, queda un raster de una red hídrica con un tamaño de celda de 10 metros y otro con un tamaño de celda de 1 metro. ¿Qué peso tiene cada raster? ¿Qué se puede decir de la precisión temática y posicional? Resolvámoslo. Voy a abrir un nuevo data frame. Y vamos a cargar de red hídrica. Listo. Las herramientas de conversión siempre las van a encontrar acá. Entonces viene o desde un raster o va hacia un raster. Entonces vamos hacia raster. ¿De quién? De uno que es líneas hacia raster. Red hídrica. Entonces miren la primera conclusión, que eso es importante. ¿Qué pasa con la información temática? Resulta que si uno mira la capa de red hídrica, se va a dar cuenta que red hídrica tiene varios atributos. Tiene un campo de Object ID, tiene otro campo de jerarquía, uno de nombre, de longitud y otro que es valor. Voy a convertir el que solamente dice valor y lo voy a guardar como red hídrica de 10 metros .tif, y el tamaño de celda va a ser de 10 metros. Listo. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero para tamaños de un solo metro de tamaño de celda. Red hídrica, el campo valor, un metro. Listo. Entonces voy a cambiarle a estos colores para que lo veamos todo en un mismo. Este le voy a poner en rojo y este lo voy a poner en azul y ahora en verde, para que seamos más equitativos. Entonces vean lo interesante. Miren pues lo primero. Si nosotros vamos a ver los píxeles de 10 metros, se van a dar cuenta que, por ejemplo, dos cauces como este ya son una completa área en verde, mientras que los píxeles que estamos viendo de 1 metro alcanzan, digamos, que a representar mucho mejor esa red de grano. Entonces el tamaño de celda en un raster siempre va a representar esa precisión, o más bien ese detalle que es capaz de representar ese formato. Y cuando hablamos de esa precisión atributiva, es porque cuando ustedes intentan abrir un raster se van a dar cuenta que no tiene los atributos que tenía, por ejemplo, red hídrica. O sea, ya no tenemos el nombre, ya no tenemos la jerarquía, ya no tenemos Object ID, porque el único valor que somos capaces de convertir de un vector a un raster es un solo atributo. Por eso se llama un campo geográfico. Está representando un solo atributo en toda el espacio de estudio. Listo. Entonces, ¿qué peso tiene cada raster? Segunda consecuencia. Mientras que en este espacio de trabajo yo tengo un solo valor guardado, ejemplo 1, para un tamaño de celda de 10 metros, si yo parto esto en 10 por acá y 10 por acá, lo que tendría que tener guardado para el tamaño de celda de 10 metros serían 100 valores. Entonces, el tamaño de celda también me implica a mí que
el peso que tengo que guardar yo en el sistema, porque a pesar de que esto es un solo valor, si lo divido en celdas, cada celda tiene que almacenar el mismo valor. ¿Cómo se dan cuenta? Vamos para solución. Red hídrica de 1 metro pesa casi 6 megas. Red hídrica de 10 metros pesa 200 kilovatios. ¿Listo? Entonces, empiezan a dar saltos exponenciales a medida que voy partiendo el tamaño de celda. Volvamos nuevamente. La tarea que les dejo es, ahora vuelvan a crear esa red hídrica, o sea, ya lo tienen en raster, vuelva y genérelo otra vez en shapefile y ahora sí dígame qué pasó con esa tabla de atributos original y comparen el shapefile original con ese shapefile no generado y concluya. ¿Qué puede usted concluir de eso? ¿Listo? Además de eso, ¿qué diferencia tiene el peso del shapefile de red hídrica con respecto a esos rastros de red hídrica? ¿Qué diferencias ven? Listo, lo discutimos en la siguiente sesión. Continuemos acá. Pero lo interesante de los formatos raster, aparte de saber que tienen unas características y heredan ciertos elementos, es que hay que tener en cuenta también adicionalmente que el valor de no data o el valor de no información rara vez va a ser 0, sí, por no decir lo que siempre va a ser distinto a 0. ¿Por qué? Porque el valor de 0 es un valor que es operativo y para nosotros siempre nos va a representar normalmente algo. Ejemplo, un 0 más 1 da 1, un 0 por 1 da 0. Entonces es un valor operativo matemáticamente hablando, ¿listo? Y además de eso, el 0 también nos puede representar físicamente el fenómeno que estemos representando. Ejemplo, un modelo digital de elevación, 10 metros sobre el nivel del mar, 200 metros sobre el nivel del mar, eso tiene significado para nosotros, pero también tiene significado 0 metros sobre el nivel del mar. Claro, estamos a nivel del mar. O por ejemplo, si hablamos de temperatura, estamos a 20 grados de temperatura, estamos a 30 grados, a 10 grados, pero podemos decir que estamos a 0 grados y eso nos representa a nosotros algo. Si estamos hablando de humedad, lo mismo. Si estamos hablando de precipitación, igual. Entonces, por eso el valor de no información rara vez va a ser 0. ¿Listo? Otro elemento interesante a tener en cuenta es que los raster distinguen entre raster que almacenan números enteros o raster que almacenan números reales. Igual que cuando creamos un campo para almacenar, por ejemplo, el área, o podíamos calcular área en enteros o en reales. Igualmente para acá, cuando definamos la estructura, normalmente hay que ser muy claros en qué estamos trabajando, porque un entero por un real normalmente nos vale el entero. Entonces, si necesitamos valores reales, debemos volver ese valor que está entero en reales. Y que la precisión, como lo vimos anteriormente, depende siempre de ese tamaño de celda. ¿De dónde vienen los raster o cómo se pueden obtener un archivo raster? Normalmente hay 3 fuentes de datos. La primera es que nosotros los podemos crear. Los podemos crear como, por ejemplo, a través de un proceso de interpolación, que más adelante hablaremos de él. ¿Cómo más lo puedo crear? Ya vimos que podemos pasar de un shapefile o un objeto vectorial a un formato raster. Esa es una manera de hacerlo. Lo acabamos de hacer con red hídrica. Y una tercera manera de hacerlo es que la información que yo utilizo viene en un formato nativo, que son imágenes. Ejemplo, los satélites. Los satélites lo que hacen es que nos toman imágenes y entonces el producto que nos entregan son raster. ¿Listo? Para que recuerden un poquito de la discusión acerca de qué es vectorización y qué es rasterización, acá abajo les dejo un enlace para que lo revisen. Y además de eso, es importante entender que lo que uno ve como colores en un raster no es nada más que una representación de un color en base a niveles o a números. Entonces el 1, yo puedo decir que el 1 me lo representa como azul, o que me lo representa como verde, o me lo representa como rojo. ¿Listo? Y así para cada valor. Entonces puedo decir que el 2 no me lo va a representar como blanco, sino que me lo va a representar como negro. Ejemplo de eso,
Eso es simbología de esos elementos. Vuelvo al elemento de clic derecho, activo el data frame y estamos viendo el DEM. Están viendo que los valores más altos lo está representando con valores con colores blancos. ¿Listo? Los más altos, véanlo acá. 17.033 son colores blancos. Y los valores más bajos, menos 32.767, lo representa con colores negros. Y eso no es nada más que una representación del color, pero yo puedo cambiar esto tranquilamente a que lo represente. Ejemplo, los valores más altos en verde y los valores más bajos en rojo. Y estamos viendo la misma matriz, los mismos números, simplemente que asignamos una distinta simbología a cada valor numérico. Entonces, eso es esto. Listo. Entonces, hasta lo que vimos hace un momento en definición es algo que ustedes ya sabían, porque hemos hablado ya de la estructura raster. Que es lo interesante acá, hablar de cuáles son esas funciones que me permite hacer a mí un análisis raster. Entonces vamos a hablar de la primera, que es una función condicional. Esta me permite hablar a mí del álgebra de mapas. ¿Qué es una función condicional? Una función condicional es una pregunta, o si yo le hago una condición a un elemento de entrada, ejemplo el raster, y si se cumple, hágame esto, y si no se cumple, hágame lo otro. En otras palabras, es lo mismo que ustedes hacen en un Excel cuando hacen un sí. Si este valor es mayor a tanto, hágame esto, y si no, esto. Ejemplo, ¿qué tal si yo le pregunto a este raster que me busque cuáles son los valores que son mayores o iguales a 2? Y si es mayor o igual a 2, me va a poner 40, y si no, me va a poner 30. Entonces él se va a parar en 1, va a decir, venga, ¿esto es mayor o igual a 2? No, entonces me va a poner 30. Se va a parar en 4, me va a decir, ¿esto es mayor o igual a 2? Sí, entonces me pone 40. Entonces 4, 40, 0, 30, 1, 30, y así lo hace para cada uno. Que es una condición también adicional, que todo lo que sea no data, o sea que no tiene valor, siempre que se derive una información de ahí va a ser igual a no data. No hay posibilidad de que él opere el valor de una información. ¿Para qué sirven esas preguntas, esos condicionales? Pues la pregunta más clara la podemos resolver con este ejemplo. Vamos a resolver la siguiente pregunta. Dice, utilice el raster DEM que representa las alturas sobre el nivel medio del mar de una porción de ese territorio colombiano. Ese DEM sale de un producto que se llama Los Palsar. Les dejo el enlace para que lo revisen. Es bastante interesante este satélite. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las áreas con alturas mayores a 2000 metros? ¿Cuáles son las áreas con alturas menores a 3000 metros? ¿Cuáles pueden cumplir las dos condiciones? Vamos a resolver la primera pregunta: ¿cuáles son las áreas mayores a 2000 metros? Entonces, entendamos primero. Con la herramienta identificar voy a mirar simplemente valores. Por ejemplo, acá estamos en un valor de 2000 metros, mayor. Por acá en este rojo estamos en un valor de 300 metros. Por acá en un valor de 68 metros. En estos verdes, un valor de 4500 metros. Todos esos son metros sobre el nivel del mar. Significa que esto me está representando las alturas. Voy a poner un color más decente o más diciente. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Hay una herramienta muy interesante. Los condicionales lo pueden contar en dos partes, o los pueden utilizar en dos partes. Y acá está la primera aclaración. Las herramientas de análisis espacial raster, todas las van a encontrar acá. Spatial Analysis Tool. ¿Listo? Entonces el condicional lo pueden encontrar en esta, o lo podemos utilizar con el álgebra de mapas. Vamos a utilizarlo con el álgebra de mapas, que es una pregunta condicional. Entonces, el DEM, ¿qué es?
mayor o igual a 2000. Voy a guardar esa primera respuesta. .01. ¿Qué hizo ese señor? Pues me respondió con azul, o sea, con 1 lo que es verdadero y con 0 lo que es falso. Y es una respuesta muy similar a cuando ustedes estaban en programación. El 1 es true y el 0 es false. El 1 es verdadero y el 0 es negativo. ¿Listo? Si quisiéramos chequear si esto nos respondió bien, pues lo que podríamos hacer es lo mismo. Vamos identificando. Si yo identifico, me va a aparecer que el valor es 1 y si no, es 0. Pero si yo quisiera verle el valor del DEM, o sea, este valor, entonces lo que hacen es que díganle al identificador que les muestre la capa del DEM. Vean, el DEM. En este caso, el valor que está en azul, miren que siempre les va a dar mayor a 2000, que era la pregunta que le hicimos. Dígame en el DEM que es mayor a 2000. Y todo lo que está por acá se van a dar cuenta que está menor a 2000. De la misma manera se puede responder la pregunta de qué es menor a 3000 metros. Calculadora de mapas, el DEM, que es menor o igual a 3000. .02.tif y ok. Voy a poner los mismos colores para que pongamos este en verde, este en azul y pongamos iguales colores para que nos hablemos de lo mismo. Listo, ahí estamos en lo mismo. Entonces acá es lo mismo. En azul nos está mostrando lo que es falso, o sea, lo que no es menor a 3000, y en verde lo que sí es menor a 3000. Entonces volvemos y hacemos lo mismo. Si le damos clic, vean, 1900 menor a 3000, sí, entonces verdadero. 2500 menor a 3000, sí. 2550, y así a medida que nos acerquemos. Y si le damos en lo azul, que es lo falso, 3900 es menor a 3000, no. Entonces ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué es la calculadora raster? ¿Qué es la calculadora raster? La calculadora raster es una calculadora que permite operar algebraicamente los distintos raster que nosotros tengamos. Miren que tengo 3 raster acá y acá van a ver 3 raster. Si ustedes tienen un elemento que es vectorial, no lo voy a operar, voy a subir este. Y no lo van a ver listado. Listo, pues acá siempre se van a cargar las capas que tengan en la tabla de contenido. Primero. Segundo, acá van a encontrar siempre los operadores clásicos, los números y dividir, multiplicar, restar, sumar, mayor, menor, igual, diferente. Listo. El exponente, etcétera. Y acá a la derecha ustedes van a encontrar elementos que lo que hacen son funciones ya predefinidas. Entonces ustedes encuentran las funciones diferentes como el condicional acá, volver nulos, o unas matemáticas clásicas que las conocen, ABC absoluto, exponencial, etcétera. Listo. Y acá siempre se va escribiendo lo que vamos haciendo. Entonces, en este caso vamos a intentar resolver la pregunta 3. ¿Cuáles cumplen ambas condiciones? O sea, que sean mayor a 2000 y menores a 3000. Entonces, lo que hacíamos nosotros con la selección por atributo es que utilizábamos un conector que se llamaba el AND. Haga esto y que también se cumpla esto. O utilizamos el OR si era sobre el mismo campo, ¿cierto? Pero utilizamos un conector. Acá el conector no es una posibilidad, digamos, de una manera fácil de hacer,
pero es mucho más fácil operar campos que son algebraicos. ¿Por qué? ¿Qué tal si yo multiplico esto que son matrices de ceros y unos con esta que es matrices de ceros y unos? ¿Qué tal que me irá a dar? Entonces multipliquemos el punto 1 por el punto 2 y vamos a ponerle esto como respuesta, punto 03 punto tilde. Miren pues lo interesante, voy a poner los mismos colores. Miren lo que hizo. Voy a apagar el punto 3. Miren que el contorno interno corresponde con el otro contorno del otro mapa. Y miren que voy a apagar el punto 3 y voy a compararlo con el punto 1. El punto externo o el contorno externo corresponde con el contorno externo del punto 1. Es más, voy a chequear. Lo que está en verde se supone que es verdadero, que es el 1, o sea, lo que está entre 2000 y 3000. 2500 está entre ese valor, sí. 2600, sí. 2300, sí. Voy a tocar lo que está por fuera. 4000 por encima de 3000. 1000 por encima de 3000. ¿Por qué? Porque el resultado. Porque miren que eso es una multiplicación píxel a píxel. Entonces, si yo tengo una condición, voy a poner que me muestre todos. Si yo tengo esta condición, él va a coger el punto 2 por el punto 1. Entonces, en el punto 1 se cumple, es 1, pero el punto 2 no se cumple, entonces 1 por 0, 0, no se cumple. Si está dentro, se cumple en el punto 1 y en el punto 2, 1 por 1, 1. Y si está por fuera, entonces 0 por 1, 0, no le cumple. Entonces, por eso es que es más fácil hacer análisis acá de superposición, que es lo que uno tiene que tener claro, que está operando son matrices. Acá no estamos operando nada extraño, estamos operando colores, estamos operando son números. Y en eso es el campo en que nosotros nos movemos como ingenieros. ¿Listo? Entonces des en cuenta que el álgebra BAPAS me permite hacer no solamente operaciones o consultas sobre un solo raster, sino que me permite operar dos, por ejemplo, raster o n raster. Ejemplo, operamos el punto 1 por el punto 2. Miren esta pregunta que les dejo como tarea. Estime un mapa de temperatura media anual en la región andina con la siguiente expresión: 29.42 menos 0.0061 por la altura. ¿Quién tiene la altura? El mapa que se llama DEM. Ese mapa que se llama DEM tiene los valores de altura de cada uno de los píxeles. Entonces, ¿cómo pueden sacar este mapa? Esa es la tarea que les dejo. Listo. Segunda aclaración, antes de hacer la reclasificación. No se queden acá y no se queden solamente acá, intenten ir avanzando clase a clase. Entonces, llegamos nosotros hasta acá en la clase pasada. Sigan por favor viendo la presentación para que empecemos a aclarar qué es cada una de estas cosas la siguiente clase. ¿Listo? Bueno muchachos, eso es todo por el resumen.